Pues entonces permítame otra vez saludarlos a todos y agradecerles por estar aquí en esta reunión virtual del Coloquio de Licenciatura en Física. Es un enorme placer pues que asistan, que nos encontremos en este espacio de cada semana. Hoy pues tenemos unos invitados muy especiales, son el grupo de biofísica del Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Es un grupo muy grande que tiene diferentes líneas de trabajo, en lo que yo entiendo. Una de las líneas de trabajo tiene que ver con la biología de sistemas. Y pues el trabajo que vamos a apreciar hoy tiene que ver pues con las líneas pues con lo que hace este grupo bajo la dirección del profesor Pedraza, Juan Manuel Pedraza, y con el apoyo muy importante de David Durán. Bienvenido, David, quien es su estudiante de doctorado y quien coordina el trabajo de pasantía que desarrollan varios estudiantes de la Universidad Distrital, Diana Forero, Ivonne Manuela, bueno, ya graduados también, Cristian Álvarez, y me disculpan, ahora no recuerdo los nombres de los demás. Y pues ellos se presentarán mejor de lo que yo lo estoy haciendo, así que muchas gracias, David, muchas gracias a nuestros estudiantes de la Universidad Distrital que trabajan en este semillero, y pues a ustedes por venir y bienvenidos. Entonces la palabra es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, Diana, ¿puedes poner tu pantalla, por favor, para ver la presentación? Ahí está, no sé si ya la puedes ver. Listo. Entonces, yo no la veo. ¿Ustedes la ven, no? Sí. Tienes que darle en presentación en la parte de arriba. Yo no veo nada. Veo a David. Tienen que oprimir la pantalla de Diana, digo. No, arriba dice presentación, ahí la pueden ver. Exacto, donde dice presentación. Lo que pasó fue que Eric Duan, Eric ya no estaba compartiendo y entonces nos sacó de presentación, pero ya está solamente la presentación de Diana. Entonces ahí en la lista de personas buscan Diana Alejandra Forero y debajo, y están dos veces, una que es la presentación. Si le dan clic queda fija la pantalla de la presentación de Diana. Listo, yo ya la puedo ver, gracias. Estoy mirando, Diana. Ya listo, ya la pude ver. Listo, entonces, muchas gracias por la invitación. Queremos hablarles de lo que ha sido nuestro trabajo de este último tiempo en el laboratorio. Nosotros, como dijo César, estamos en la línea de biología de sistemas, la cual se enfoca en modelar matemáticamente los procesos de, lo podemos llamar, decisión de las células, es decir, las células tienen comportamientos que dos células genéticamente idénticas creciendo bajo el mismo ambiente expresan genes diferentes, y esto pues lo vamos a mostrar para un caso específico que es el caso de envejecimiento y para un dispositivo que nosotros hemos desarrollado en este laboratorio que lo llamamos Slipstream Model Machine. Ya les vamos a mostrar específicamente qué es lo que quiere decir este nombre y pues lo usamos para estudiar levaduras. Entonces, vamos a presentarles, mi nombre es David Durán, soy estudiante de doctorado del Departamento de Física. Rubén Acevedo, que es el que no se ha podido conectar, que es estudiante de pregrado. Ya se conectó. ¿Ya se conectó? Ah, bueno, buenísimo. Rubén, ¿ya está ahí? Si ya se conectó, entonces podemos cambiar a la presentación de Rubén, que ahí tenemos los videos. Pero creo que se conectó por el celular, porque no pudo por el computador. Listo. Sigamos con esta entonces. Ivonne Acosta, Diana Forero y Francisco Steven Rosso, que son estudiantes
de licenciatura en física en la Universidad Distrital que han venido trabajando con nosotros en este último año. Entonces, puedes ponerla así. Y pues nuestro profesor, Juan Manuel Pedraza, que es el investigador principal del grupo. Por ahí vi que también está Eli. Eli también hace parte, Elizabeth Cuesca, de los que es graduada tanto de la Distrital como de los Andes del doctorado en física, que también nos ha colaborado en este proyecto. Entonces, vamos a hablar de microfluidos. Los microfluidos básicamente son dispositivos que tienen canales que son de escalas entre 1 y 100 micras. Básicamente, para que se hagan una idea, pues un cabello humano tiene diámetros como entre 50 a 100 micras, y pues los canales de estos dispositivos están por debajo de estos tamaños, y nos sirven porque tienen tamaños que son similares a los tamaños de las células. Las células que estamos estudiando acá están entre 1 y 10 micras, entonces nos sirven para manipular estas células y hacer diferentes cosas con ellas. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, y ahí en la imagen lo que están viendo son como dispositivos típicos de, o sea, cómo se ve típicamente un dispositivo de microfluidos. En esto se pueden estudiar diferentes cosas. Nosotros específicamente vamos a estudiar células de levaduras levadura de pan o levadura de cerveza. Se ve como está en la gráfica de la izquierda. Ahí se ve que la célula está teniendo una hija, que es el qué pena interrumpirte, David. Les voy a pedir que mientras no intervengamos, mantengamos el micrófono cerrado, por favor. Hay varios, muchas gracias. Qué pena la interrupción. Entonces dejemos solamente el de David abierto, y Diana, por favor, cierra, y para que no se nos cuele ruido. Qué pena, ya continúa, por favor. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahí a la izquierda se ve la célula, digamos, como la mamá, que es la que tiene el tamaño más grande, y la hija, que es la que está saliendo, que tiene el tamaño más pequeño. Y pues la imagen de la derecha es para expresar que efectivamente es la misma levadura que se usa para hacer pan, para hacer cerveza, y lo usamos porque es un organismo modelo de células eucariotas, es decir, células que tienen núcleo, que son similares a las células animales, que pues en últimas nos gustaría llegar o sea, todo esto lo modelamos para llegar a ayudar a los humanos, y además está muy bien caracterizada genéticamente, se puede manipular muy fácilmente, entonces por eso usamos este tipo de células. Vamos a estudiar específicamente envejecimiento. Esto lo hacemos porque al estudiar envejecimiento, digamos, si podemos encontrar algún tratamiento para retardar el envejecimiento, esto trae consigo que muchas enfermedades que vienen asociadas al envejecimiento, piensen por ejemplo en el Alzheimer, el Parkinson, o sea, de paso podemos tratar esas enfermedades. Entonces, es una aproximación en la que no estamos hablando específicamente de cierta enfermedad, sino del envejecimiento en general como una mejora en la calidad de vida de las personas. Y pues obviamente queremos llegar a las personas, pero empezamos primero por organismos unicelulares como los de las levaduras, y de ahí vamos escalándolo hasta poder llegar ya a organismos más complejos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? David. Parece que perdimos. Entonces, como se ha hecho esto tradicionalmente, es como se muestra en la figura de la izquierda. Qué pena. Tradicionalmente, como se estudian estos organismos, es con micromanipuladores, que son, como se ven a la izquierda, uno está mirando el microscopio a las células creciendo, y en el momento que ve que tiene una hija, con el micromanipulador atrapa a la hija y la pone en otro lado. Pero como se pueden imaginar, esto es un proceso terriblemente difícil, es dispendioso. En las noches toca o seguir derecho con el experimento, o congelarlo en una nevera, en un congelador, y seguir al día siguiente. Entonces, es un proceso difícil, y pues así se hace tradicionalmente, pero ahora con los microfluidos se han inventado diferentes sistemas para poder hacer esto
de una forma más automática. Entonces, acá les presentamos 6 ejemplos de cómo lo hacen típicamente. En el A, pegan las células con medio de anticuerpos al piso digamos, como un vidrio. En el B, las presionan por medio de colapsar el techo del microfluido donde están atrapadas. En el C, las dejan atrapadas en una pequeña cavidad. Y en los que están a la derecha, en todos las atrapan en unidades individuales y dejan que fluya el medio para que a medida que van teniendo las hijas se vayan yendo. Sin embargo, todos estos dispositivos atrapan con el uso de presión mecánica. Y pues no se sabe muy bien la presión mecánica cómo puede afectar el envejecimiento. Puede que los efectos que uno esté viendo estén sesgados por la presión mecánica. Por eso es mejor, y pues el ambiente natural de una levadura no es bajo presión. Entonces, se necesita de un dispositivo que permita estudiarlas libres de presión. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es un dispositivo donde las atrapamos no por medio de presión mecánica, sino por un truco de fluidos que se llama slipstreaming, que es el que se da cuando un fluido atraviesa una barrera y en la parte de atrás se forma una zona de baja presión, que eso se usa mucho, por ejemplo, en ciclismo. Cuando la gente qué pena molestar la interrupción, es que, ¿sabes? Todavía estoy viéndote a ti, no encuentro dónde está la presentación. Baje hasta donde está Diana Alejandra Forero, y ahí dele clic al icono de ella. Al segundo. El primero es ella, el segundo es la presentación de ella. ¿Ya pudiste? Listo, muchísimas gracias. Qué pena la interrupción. Bueno, no importa, sale. Gracias. Listo. Entonces, es el mismo efecto que se ve, por ejemplo, en ciclismo cuando la gente chupa rueda, o en Fórmula 1, cuando dicen que se forma un túnel de vacío. En la parte de atrás del carro, como el aire está pasando, se forma una zona de baja presión. Entonces, estamos aprovechando este mismo efecto para atrapar las células. Y pues, al contrario de Fórmula 1, ciclismo, no estamos moviendo la barrera, sino estamos dejando la barrera quieta y moviendo el fluido. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Entonces, voy a darle la palabra a Ivonne Acosta, que nos va a hablar de las simulaciones que hicimos para poder llegar al diseño de este dispositivo. Buenas tardes para todos. Bueno, mi trabajo de pasantía en los Andes lo hice simulando pues la Mover Machine que bueno, todo lo que acaba de nombrar David. Entonces, ¿para qué hicimos la simulación? Para poder tener unos parámetros iniciales, los cuales podemos utilizar en experimento real. ¿Qué parámetros? La velocidad y la presión con la que debe ir el flujo. Entonces, Diana, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, entonces, ¿qué es la Mover Machine? Es un dispositivo de microfluidos para atrapar la célula madre y dejar ir a la hija. Entonces, este es nuestro diseño, el cual son 3 canales, y cada canal presenta aproximadamente 255 a 256 trampas. Diana, ¿puedes seguir? A partir de esto, lo que yo hice fue construir un canal en el software COMSOL Multiphysics. Entonces, lo que hice fue una construcción geométrica, donde presenta una entrada y una salida, que la entrada es A y la salida es B. Y dentro del canal, lo que hice fue poner trampas. No está la totalidad de trampas porque el computador no me permitía y colapsaba. Entonces, por eso solamente agregué estas 2 columnas nada más. Diana, ¿puedes pasar? Listo. Entonces, el programa trabaja con la ecuación de Navier-Stokes, pero esta la hace por medio del método de elementos finitos, el cual lo que hace es aproximar el valor de lo que se necesita analizar, en este caso, velocidad. Entonces, lo que yo hice fue, no sé si ven, bueno, este es el perfil de velocidad, y no sé si ven el cuadrito rojo que está ahí. Bueno, entonces, ese cuadrito lo que me señala es la trampa número 2. Lo que yo hice para hacerlo de métodos de elementos finitos fue, desde la parte inferior del cuadrito rojo hasta la superior, punto a punto, tomar esos valores y luego hacer un promedio y aproximar eso a la velocidad con la que va esa trampa.
Luego de eso lo que hice fue hacer las trampas individuales y allí poner esos valores de velocidad y de ahí me demostraba bueno, el perfil de velocidad y de presión de cada trampa individual. Diana, ¿puedes pasar? Entonces, acá está el perfil de velocidad, que es el de la derecha superior, que es el de velocidad de la trampa número 2, y el de inferior a la izquierda es el perfil de presión de la trampa 2. ¿Puedes pasar, Dianis? Bueno, este es un video, no sé si se puede reproducir. Dianis, ¿no tienes cómo? Bueno, voy a... Si quieres, yo ya me pude conectar desde el computador, ya Dale. comparto la presentación en el mío. Bueno, gracias. Si quieren, entonces inhabilitemos esta, o sea, deja de presentar, Dianita, y dejamos que Rubén monte su presentación, ¿vale? Listo. Entonces, primero baja la tuya, Diana. Gracias. Eso. Hola, Rubén. Hola. Entonces, porfa, pon tu presentación y... Listo, ya. Bueno, me corrige Rubén si me equivoco. Rubén es estudiante de maestría o de pregrado de los Andes. No, de pregrado. De pregrado, estudiante de pregrado de los Andes, miembro del grupo, pues que trabaja con el equipo que ya presentamos. Entonces, Ahí ya pueden ver la pantalla. sí, señor, estamos viendo la presentación ya. Sí. Listo. Pasa el video, porfis. Ahí está el video. No veo. No sé, pero no sé, antes de continuar, no sé si deberíamos preguntar si ya todos están viendo la nueva presentación. Sí, ya todos estamos viendo, ¿verdad? Sí, pero no está en modo presentación como tal. No está en modo presentación, sino exacto, está en modo De pantalla. edición. Exacto, sí. Tal vez un F5 ahí, Rubén. Bueno, la cosa es que tú le diste compartir solo una pantalla o toda la pantalla. No te escuchamos, Rubén. Creo que le di toda la pantalla. Vale. ¿Ahí no se ve todavía? Sí No, se ve, pero no está en modo presentación, sino en modo de edición. A ver, cambiamos. Ahora se va a ver. Porque acá nos toca tener paciencia con todas estas dificultades que nos ha puesto el aislamiento social. ¿Pero qué pasa? No entiendo qué pasa. Ahí ya bajaste la presentación. Sí, pero es que está hablando sola. Sí, acá escuchamos, pero no. No entiendo. Y se va a ver el computador. No entiendo. Aquí ya, creo que ya. Ahí ya la dejé de compartir, ¿sí? Sí, ya Sí. lo estás compartiendo. Listo. Entonces le doy toda la pantalla. Toda la pantalla, sí. Alejandro, ahorita la pregunta que tienes la ponemos al final, no te preocupes que ahí nos da tiempo. Y listo, ya, creo que ahora sí. Ya Ahí está. ya. A ver, Ahí estamos viendo la presentación. Ahora sí estamos presentación. Devuélvete, Listo. porfis, al video. listo. Y entonces, pidámosle a Ivonne. Pero Ivonne es Ivonne Manuela quien está hablando. Sí, señor. Entonces, perfecto, entonces, listo, Ivonne. Sigue. Ya ahí estamos viendo el video y
perfectamente. Bueno, continuando, no sé si alcanzan a ver pues los movimientos de las células, unas que están atrapadas y cuando las hijas se van. ¿Sí las alcanzan a ver todos? Sí. Sí se ve. Listo. Bueno, entonces les voy a explicar aquí en nuestro, Rubén, devuélvete por favor. Dentro de nuestro video cómo funciona lo del sleep streaming. Entonces, el fluido va de izquierda a derecha y las células entran de derecha a izquierda. Entonces, como el fluido va a una cierta velocidad, entonces si la velocidad es mayor, la presión es menor. Eso lo sabemos todos. Y si la presión es mayor, la velocidad es menor. Entonces, como son 3 columnas la trampa y la célula queda atrapada es en la que está solita, entonces a medida que el fluido, el flujo lleva su velocidad, estas columnas lo que hacen es, el fluido lo que hace es rodear las columnas y donde está la célula crear una forma de vacío. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad allí es menor y la presión es mayor. Por eso la célula queda atrapada. ¿Y por qué la hija se va? Porque queda expuesta donde hay mayor fluido, mayor velocidad de flujo de donde está la madre. Aparte de esto, no sé si se dan cuenta que la célula no queda atrapada justamente al lado de la trampa, sino que queda un pequeño espacio. A partir de esto, lo que hacemos nosotros, pues lo que yo hice fue analizar el video en un programa que se llama ImagiJ, no sé si lo conocen, y a partir de esos datos y los datos obtenidos de la simulación de perfil de velocidad y de presión, pude realizar la siguiente gráfica obteniendo esto. Rubén, puedes pasar por favor. Entonces, en el primer recuadro, lo que se ve, Rubén, puedes ponerlo en modo presentación, gracias. En el primer recuadro lo que se ve es la distancia que hay de la trampa a la célula madre. En el segundo recuadro lo que vemos es el tamaño de la célula madre, que aproximadamente son 5 micras. Y en el último recuadro vemos que la célula madre tuvo una célula hija y esta se va. Entonces, ¿por qué se va? Porque la madre queda con una fuerza negativa, que es la que está haciendo la presión mayor, y la hija por el movimiento del flujo, o sea, así, de izquierda a derecha, se va. Entonces, pues muchas gracias y ahora siguen los protocolos de, bueno, cómo realizamos el máster del... Listo, buenas tardes. Entonces, para fabricar estos dispositivos con la escala que deseamos, que es de micras, entonces se necesita una técnica especial. Entonces, esta técnica que usamos es soft lithography o litografía suave. Entonces, esta técnica se divide en 2 secciones, en la de la fabricación del máster y la fabricación de los chips. El máster es como un molde que nos va a servir para fabricar todos los chips que queramos, o sea, este proceso solo se hace una vez, mientras que las chips se hace pues uno para cada experimento. Entonces, para el máster se coloca una base de un material usualmente metálico, se usa usualmente el silicio, y sobre este se coloca una lámina fotorresistente. Entonces, esta lámina fotorresistente reacciona a la exposición de rayos ultravioleta, formando distintos diseños. Para que nosotros podamos elegir el diseño que queremos, se usa una máscara que, dependiendo si es positive photoresist o negative photoresist, la mascarilla puede o ayudar a que se degrade lo que está cubierto o impedir que se degrade lo que está cubierto. Entonces, de esta forma generamos el molde para fabricar los chips que Ivonne mostró anteriormente. Luego se viene la parte de soft lithography, entonces es suave, precisamente porque se utiliza un material suave. En nuestro caso usamos PDMS, que es un polímero que nos permite, o sea, que se encuentra líquido y al colocarlo sobre el máster, pues podemos generar el diseño que queramos y posteriormente solidificarlo para tener los canales. Entonces ahora sí viene la parte de los protocolos. Buenas tardes a todos. Como describía mi compañero Rubén, el Modern Machine es uno de los muchos experimentos que se manejan en el laboratorio de física.
En este caso, para nosotros es el eje central del experimento, ya que es el que permite que comparemos los datos con los autores previos. Como observan en la imagen de la derecha, ese es el máster que, como decía mi compañero, fabricamos una vez y es el que utilizamos para los chips, los polímeros que nos permiten atrapar las células. Entonces, en la siguiente imagen, ya podemos observar el chip a escala, las medidas que utilizamos y cómo se compone cada chip. Entonces, como podemos observar en la imagen superior, en la A, observamos el tamaño del máster a escala, donde podemos fabricar 6 chips por cada toma que utilizamos para la fabricación del PDMS. En este caso, el PDMS es un polímero que nos permite fabricar los chips de una manera adecuada teniendo en cuenta el molde anterior. Entonces, para el caso de nosotros, el PDMS lo preparamos en una relación de 10:1, teniendo en cuenta que en principio se guarda en estado líquido, entonces necesitamos aplicar un agente curante para poder solidificar el PDMS que vamos a usar. En la imagen B podemos ver un zoom de cada chip que se fabrica con el máster. Entonces, como decía mi compañera Ivonne, cada chip se compone de 3 canales diferentes. Si hacemos un zoom nuevamente a cada canal, como decía mi compañera, se compone aproximadamente entre 50 y 60 trampas, y cada trampa a su vez se compone de 3 capilares, en este caso de 3 pilares independientes formadas por el PMS. Cada capilar tiene una altura de 5 micrómetros, como podemos observar en la imagen en 3D de la parte de la imagen, y las distancias que se producen entre cada pilar de la trampa es 15 micrómetros, 10 micrómetros, y cada pilar tiene un diámetro de 5 micrómetros. Estas medidas se utilizan específicamente para poder atrapar la célula de cierta manera que ni la célula quede presionada, ni la célula tampoco quede con suficiente libertad como para irse muy rápido. Entonces, si observamos la siguiente imagen, ya podemos ver a una escala del chip que utilizamos para el experimento. Entonces, en este caso, para poder fabricar el chip, necesitamos un cubreobjetos, o cover en inglés, que es el que nos permite pegar el chip y garantizar que no entre ninguna impureza contra el chip. Entonces, esos 5 micrómetros que yo decía en la imagen anterior de altura de cada pilar, son los que se componen entre el techo del chip y la base del cover slip o del cubreobjeto para que la célula quede atrapada en una cápsula ideal. A continuación, podemos observar cómo es la escala del chip. Qué pena devolver un momentico la imagen, que es prácticamente el tamaño de una imagen de una moneda de 100 pesos actual colombiana. También podemos ver el zoom de las trampas ya en una foto real de cómo se compone. A su vez podemos hacer el zoom y poder ver el tamaño real de cada trampa. El canal, como decía, pues se compone de aproximadamente 250 a 260 unidades. Y si observamos la siguiente imagen, ya podemos ver el medio que utilizamos para poder armar el dispositivo. En este caso, este medio es el que le provee los nutrientes a la célula y así poder hacer el montaje ideal. Entonces, utilizamos 2 medios para poder comparar con los autores previos que ya habían experimentado al respecto. Entonces, utilizamos un medio que tiene mayores nutrientes, en este caso es el Synthetic Complete, que ya lo había utilizado un autor previo, y utilizamos otro medio que sale relativamente más barato, pero que no es tan completo como el Synthetic Complete, que es el Synthetic Dropout. Cada uno, como pueden observar, son los respectivos medidas que utilizamos para poder producir el medio. Producimos aproximadamente 1 litro para cada uno. Entonces, las medidas que están especificadas ahí de cada componente es para el medio que utilizamos. Entonces, si se notan, podemos ver que se separa por 2 partes, la superior y la inferior. Resulta que los materiales de la parte superior son materiales que no se permiten autoclavar o no se permiten esterilizar. Entonces, como tal, toca hacer un procedimiento aparte, en un recipiente aparte con los materiales de la parte superior,
y toca hacer un procedimiento aparte con los materiales que no se pueden autoclavar para después juntarlos al vacío y unificarlos con un filtro al vacío, con un filtro de 22 micrómetros. Para eso también debemos preparar 2 platos de agar. Estos platos se hacen para poder tener una microcolonia de las muestras bacterianas y no tener que estar recuperando del refrigerador donde se conservan. En la imagen siguiente ya podemos observar fotos del montaje experimental que nosotros hacemos y los respectivos instrumentos que utilizamos para poder producirlo. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo hacemos para poder preparar el medio en una campana de flujo laminar. También observamos en la parte inferior cómo hacemos para poder salvaguardar las células y conservar también el medio, tanto como las células, a una temperatura constante, que es la ideal en la cual crecen las células. Esta temperatura es de 30 grados. En la siguiente imagen podemos observar también el máster. Después de utilizar el máster, lo que se obtiene después de que se solidifica el PMS, cómo se obtienen los chips después de haberlos cortados. Estos los cortamos, como podemos observar en la imagen inferior izquierda, con una cuchilla minora o puede ser con un bisturí de quirúrgico. Podemos observar también que los chips de la parte de abajo también son chips, pero en este caso se llaman organochips. Los colocamos ahí solamente para especificar las formas que se pueden formar después de colocar el máster y cómo quedan plasmadas sobre el PMS. En la parte inferior derecha tenemos el sonicador, que es el que utilizamos para poder esterilizar y limpiar los cubreobjetos o cover slip, que son los que utilizamos para poder pegar los chips. Ya en la siguiente imagen observamos cuál es el método para poder hacer el pegado. En este caso utilizamos un instrumento que se llama Plasma Cleaner, el cual nos garantiza romper los enlaces internos del material, en este caso el cover slip, con el PMS, y así al unificarlos y pegarlos, pues garantiza que se complete el enlace y como tal quede en una sola estructura. Cuando pegamos necesitamos garantizar, como en la imagen derecha superior, que se mantenga un color violeta fluorescente que garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo. Después de haber pegado los chips, podemos obtener un chip como el que se observa en la parte inferior de la mitad. Pero pues ahí no acaba el proceso de la fabricación del chip. Necesitamos probarlos para verificar que funcionen para poder proceder al armado del dispositivo. En este caso nosotros los probamos con un microscopio, introduciendo en ellos Miliq, que es básicamente agua ionizada. Esto nos permite garantizar que, como el chip se compone de 3 canales, el chip no tenga fugas internas. ¿Qué quiere decir con fugas internas? Que de pronto los canales estén comunicados entre ellos y como tal se escape el fluido entre ellos, o que tenga fugas externas, que como tal el canal esté colapsado, o que como tal el chip haya quedado mal pegado y pues esté colapsado totalmente los 3 canales. Después de haber probado y verificar que funcionan bien, procedemos a fabricar una trampa de burbujas a través de un catéter. Esta trampa lo que nos permite es que una vez ingresamos el medio al armar el dispositivo, pues no nos genere ninguna burbuja dentro del experimento y pues no nos dañe las medidas. En la siguiente imagen pues ya podemos observar el armado del dispositivo. Bueno, acá observamos el zoom del chip, que es lo que obtenemos experimentalmente en los laboratorios y es lo que se observa ahí. Entonces podemos ver ahí cómo se observa en un tamaño grande. Acá ya observamos el armado del dispositivo. Entonces para el armado del dispositivo utilizamos una bomba de jeringa para mantener un flujo constante, que lo conectamos, pues como decía anteriormente, a la trampa de burbujas. Esto nos garantiza que al poner a fluir el fluido que utilizamos, que en este caso es el medio, no se genere burbujas dentro de los canales del chip. Entonces acá obtenemos lo que es el microscopio, el objetivo y como tal la muestra, que es el chip. Entonces en la siguiente imagen, también la siguiente imagen ya tengo una imagen más detallada de los componentes que utilizamos para el laboratorio y cómo es el procedimiento al hacer el montaje del dispositivo. Entonces, como decía, en el montaje del dispositivo, primero conectamos el medio, que nos permite mantener un flujo constante de 3 mililitros por hora. Ese lo conectamos a la trampa de burbujas, que nos garantiza eliminar las burbujas del medio al proceder al chip. Luego tenemos lo que es el objetivo con la muestra,
que podemos mirar a través del microscopio, y este es el que nos permite hacer una toma de datos que aproximadamente dura 3 días, como mencionaba ya David, y luego todo este medio pues se desecha en el frasco de desechos. En la siguiente imagen ya les mostramos cómo es el proceso. Antes de poner a correr el dispositivo, pues tenemos que introducir las células. Como ya decía mi compañera Ivonne, pues este proceso se hace por el slip streaming, que es el que nos permite atrapar la célula. Entonces, para eso tenemos que inyectar, que como en la imagen A se observa, tenemos que inyectar las células e introducirlas contrarias al flujo. Y simplemente se sigue el mismo proceso. Entran al chip, se introduce el medio, hacen el rodeo y luego vuelven al desagüe. Entonces, esto al desagüe, perdón, al frasco de residuos. Esto nos permite atrapar las células madre y con el flujo del medio eliminar las células hijas, que son las que se van después de que está atrapada la célula madre. A continuación, pues ya mi compañera Diana presenta el análisis. Listo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Una parte importante que se olvidó Steven mencionar es que, pues, una vez realizado todo el montaje, él tiene que pasar al microscopio. Una vez se selecciona y se organiza en el microscopio, se ubican de tal forma que se logren observar varias trampas en donde estén células atrapadas. Y una vez allí, entonces empieza a correr el experimento. El de nosotros dura más o menos aproximadamente 40 horas sin que se nos colapsen los canales o que haya alguna fuga. Entonces, pues una vez se finaliza el experimento, ahí sí ya empieza la parte del análisis. Y la parte del análisis la vamos a realizar con la toma de un video. Ese video son unas imágenes que se toman en el microscopio cada 30 minutos en diferentes zonas del chip o del canal, tal como lo muestran en las imágenes anteriores mis compañeros. Entonces, una vez se seleccionan los datos, pues ya podemos arrancar con el análisis. Entonces, bueno, algo importante en el desarrollo del experimento es lograr dos curvas. La primera curva, la curva de crecimiento, y la segunda curva, que es la curva de RLS, que pues ya viene dada por la función de supervivencia o el estimador de Kaplan-Meier. Entonces, en este caso, pues ahí ya tenemos nuestras levaduras crecidas en el medio y tenemos dos ecuaciones en la parte superior. La primera es la ecuación diferencial que define el comportamiento o el crecimiento de las levaduras en el medio, y la segunda es un análogo de la que nosotros planteamos. Entonces, Rubén, ¿puedes pasar? Listo, en este caso ya tenemos nuestra curva de crecimiento. Esta nos permite saber en qué punto se deben de coger las células y el tiempo de duplicación de estas. ¿Por qué necesitamos o por qué es importante saber en qué punto se tienen que coger? Porque pues nosotros una vez, o sea, al inicio se cogen las células y se colocan en el medio, pero cuando se hace eso nosotros no garantizamos que ellas ya estén crecidas, ¿no? Entonces, en ese tiempo las dejamos crecer y hay un momento determinado en donde las podemos coger y de una vez las podemos meter en el chip. Entonces necesitamos saber ese tiempo y ese momento específico. Pero pues necesitamos primero comprender de qué va la curva. Entonces, para el crecimiento de microorganismos en un medio líquido como nosotros lo estamos haciendo, se pueden distinguir una cantidad de fases. La primera fase es una fase de adaptación, es donde arranca todo el crecimiento del cultivo, como lo mencioné anteriormente. La segunda fase es una fase exponencial, allí se maximiza la velocidad de duplicación y empiezan a crecer nuestras células. Entonces, esa va a ser nuestra fase de interés. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a centrar toda nuestra atención. La siguiente fase es una fase de transición, en ella se disminuye toda la división celular y la curva como que se va achatando. La cuarta fase es una fase estacionaria, ya en ella no hay nutrientes, o sea, en el medio ya no hay nutrientes y ya las células ya no tienen de dónde comer. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva? Ella se va volviendo como una línea. Entonces, ahí es la parte que ven. Y por último, que es la fase de muerte. En ella decrece el número de células. Entonces, las células ya se empiezan a morir y la curva lo que hace es bajarse. Entonces, una vez comprendemos cada una de las fases, nos vamos a centrar solamente en la fase exponencial. Entonces, Rubén, ¿puedes pasar? Listo, entonces aquí tenemos la curva de crecimiento que nosotros realizamos. Nosotros la realizamos para dos medios, SD, que es Synthetic Dropout, y LSC, que es el medio más completo. Entonces, bueno, la curva de color rojo representa las células en el medio SC, que es la que está arribita,
Y la curva de color azul representa las células que crecieron en el medio SD, que es la azulita, la parte de abajo. Aquí podemos ver una cosa, y es que las células que se pusieron en cada medio, las del azul crecieron más lento, y las que están en la roja crecieron mucho más rápido. Entonces, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la densidad óptica. Entonces, una vez realizado ya el protocolo de cultivo, como lo mencionó Steven, se indica la hora de inicio, es decir, apenas se colocan las células en el medio y esperamos un tiempo a que ya se adapten y empiecen a crecer. Entonces, ese tiempo estimado que nosotros dimos fue aproximadamente 12 horas. Por eso en la gráfica inicia con el 12. Entonces, se tomaron una serie de datos y completamos casi toda la curva, pero pues como solamente nos interesa la parte exponencial, entonces agarramos los datos que tenían el mejor R cuadrado, que son los 6 que demuestran en ese punto. Entonces, una vez seleccionamos los datos, realizamos un ajuste o un fit en base a la ecuación diferencial planteada anteriormente, en la que estaba arribita de la imagen. Se soluciona esa ecuación diferencial y a partir de ella es que se realiza el análisis y el fit para esa gráfica. Rubén, ¿puedes pasar? Entonces, una vez ya se tiene la curva, la primera curva, vamos a proceder con la siguiente. Entonces, bueno, para esa vamos a necesitar comprender unas cosas, y es que vamos a tener en cuenta la función de supervivencia. Y bueno, esa función de supervivencia como que viene siendo. Entonces, esa es la función con la que nosotros vamos a trabajar. Esa se llama estimador de Kaplan-Meier. Pero vamos a tener en cuenta el cuadrito que se ve ahí. Entonces, en ese caso tenemos 7 individuos, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Cada individuo es un individuo de estudio, ¿de qué estudio? De cualquier estudio en general. En este caso, pues es un estudio de crecimiento de hijas. Sí, entonces tenemos un tiempo de interés, perdón, tenemos un tiempo inicial de estudio, tenemos un tiempo de finalización del experimento, tenemos un tiempo de evento y tenemos unos eventos de interés que son los que ustedes ven en rosado. Tenemos unas censuras, esas censuras ya vamos a mirar qué son. Entonces, por ejemplo, miremos el individuo número 4. El individuo número 4 se atrapó, pero en él no ha ocurrido ningún evento de interés. Sin embargo, ocurrió una censura. Entonces, este es uno de los tipos de experiencias que nos va a ocurrir en el experimento. Por ejemplo, también tenemos el individuo 7. El individuo 7 mostró 5 eventos de interés antes de que terminara el experimento. ¿Sí? Es decir, que completó todo. Por ejemplo, el individuo número 3. Él solamente registró un evento de interés y luego ocurrió un tipo de censura. ¿Cuál? Pues ya vamos a mirar. Entonces, una vez se define el evento de interés y la ocurrencia del evento de interés, vamos a ir a las censuras. Entonces, la censura es un evento de abandono, muerte o pérdida. Puede ser que la célula se nos escapó, se nos murió, o simplemente dejó de tener hijas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cabe mencionar que existen varios tipos de censura. En este caso, solamente vamos a manejar censura por derecha y censura por intervalo. Ya si quieren, más adelante les explico de qué va cada una. Entonces, una vez se establecen las censuras, se establecen los eventos de interés, se establecen los eventos iniciales, los eventos del evento y los tiempos finales, vamos a ir al estimador. Entonces, en la parte de abajo ustedes pueden ver el estimador o la función de supervivencia. Allí podemos ver una productoria y tenemos dentro del paréntesis lo siguiente. D sub I representa el número de células no viables, es decir, aquellas que o no pueden tener hijas o algo les pasó. Tenemos un N sub I, que son el número de células o individuos en riesgo o células viables. Y tenemos un W sub I, que son todas las células censuradas. Entonces, en este caso ya agrupamos nuestros 3 eventos. Gracias, Rubén. A continuación tenemos el seguimiento individual de cada una de las células atrapadas. Tenemos el número de las células. En este caso solamente vamos a mostrar 12 células, el tiempo de muerte de las células en horas y lo que ocurre en el tiempo a cada una de las células. Entonces, por ejemplo, el 1 representa la ocurrencia del evento de interés
y el 0 representa el momento de la censura o fracaso del evento. Entonces, cabe mencionar que el evento de interés es que la célula quede atrapada, siga viva y siga teniendo hijas. Entonces, por ejemplo, miremos el número 8. El número 8 a las 28 horas y media, hasta ahí ella seguía viva y seguía teniendo hijas, pero de un momento a otro ella murió. Entonces, ahí se van llenando de ceros las casillas. Y esa va a ser nuestra tabla de seguimiento individual. Rubén, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, una vez se realiza la tabla de seguimiento, vamos a pasar a graficar nuestro estimador de Kaplan-Meier. Entonces, por ejemplo, en los primeros tres puntos morados que ustedes ven ahí, esos puntos representan las células que se censuraron en el evento de interés. Entonces, la bajada de cada escalón representa la muerte de una de las células. Aquí tenemos el estimador, que es el de rojo, los intervalos de confianza, que son en azul y el negro, y pues básicamente ese es el estimador. Entonces, graficamos el porcentaje de células totales y el tiempo. Entonces, en nuestro experimento duró las 38.5 horas exactas, pero pues aquí tuvo que cortarlo. También tenemos un RLS promedio que es de 30.42 horas más o menos. Entonces, Rubén, ¿puedes pasar? Listo, entonces una vez se comprende la curva de crecimiento y el estimador de Kaplan-Meier, podemos proceder a analizar. Entonces, nosotros comparamos con 3 laboratorios, Swain, Ayar y Hasty. Entonces, en la tabla de abajo ustedes pueden ver las comparaciones. El de nosotros se llama Pedras. Listo, entonces, Swain, ¿qué nos presenta? Swain nos presenta el estimador de Kaplan-Meier y un intervalo de confianza, y él aproximadamente usa 400 células. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros más o menos empleamos 18 células o logramos atrapar 18 células y ellos atraparon 400. Entonces, es por esa razón que el estimador de ellos se ve como tan definido. Ahora, en la parte de abajo, en las barras, ellos aquí muestran el double time, es decir, el tiempo de duplicación, que más o menos viene siendo de 80 minutos, que es el promedio. Entonces, en la siguiente viene Ayar, que nos muestra, primero ellos, en el dispositivo que ellos emplearon, ellos atraparon 1000 células, pero pues como era tanto y era tanto los datos, ellos lo que hicieron fue solo seleccionar 100. Una vez seleccionaron esas 100, ellos compararon cuál sería la estadística para 1000 células y cuál sería la estadística para 100 células. Y pues ellos vieron que es aproximadamente casi la misma. Entonces, en azul es la curva de crecimiento, la curva de crecimiento no es el estimador para 100 células, y en verde es el estimador para 1000 células. Entonces, ellos también nos muestran su estimador de Kaplan-Meier. Y por último, Hasty. Hasty lo que hace es agrupar o realizar un promedio entre las células hijas deformes y las redondas. Entonces, para ellos las redondas son la curva de azul, el estimador azul, y las rojas son las que son deformes. Y ellos hacen un promedio, ese promedio viene representado por la curva negra. Ellos ahí igualmente también nos muestran su RLS. Entonces, ellos también hacen en la parte de abajo donde ustedes ven la parte de abajo de Hasty, esa gráfica representa también el double time para cada una de las hijas, que son deformes, redondas, un poquito más deformes, achatadas. Entonces, ellos hicieron, fue como una probabilidad de una distribución. Y finalmente en la parte de abajo pues ya se encuentran las comparaciones. Con cada uno de los laboratorios encontramos las células que cada uno empleó, encontramos los medios que ellos emplearon, también encontramos el RLS en número de generaciones, en horas, y algunos con la desviación estándar. Y por último, el double time de cada uno. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la parte del double time en minutos, la mayoría está alrededor de los 80 minutos. En el caso de nosotros, nos da 100, pero si nosotros observamos que ellos utilizaron medio SC, encontramos una analogía que nosotros empleamos SD, es decir, el medio más básico, donde no hay tantos nutrientes. El de ellos era donde habían muchos más nutrientes. Perdón, Dianita, es que acá no podemos ver los resultados, el resumen en la tabla del laboratorio de Pedraza, porque este aviso en negro que dice actualmente está en un elemento de tipo ítem de diseño. No sé si Rubén pueda quitarlo.
Ya intenté quitarlo, pero ahí el único dato que está tapado es pedraza. O sea, los datos que queremos mostrar es el del doubling time y el RLS, que son los que se ven ahí. Vale, gracias. De igual forma, las células que son strain que se usaron es BY4741, es similar al que está anterior, y el medio que utilizó fue SD al 2% de glucosa. Entonces, esos son los datos que se cubren y que faltan. Bueno, entonces vamos con el double time. Entonces, a nosotros nos dio más o menos 100 porque utilizamos el medio más básico, el medio con menos nutrientes. Si regresamos a la gráfica de comparación de los dos medios, vemos que en medio CC pues crecen mucho mejor y crecen más rápido. Entonces, ahí lo que hicimos fue realizar un análogo y pues decir que en el medio más rico ellas crecen mucho mejor y crecen más rápido, y en el medio más básico ellas crecen más lento, pero pues de igual forma crecen. Entonces, pues por eso ese valor de 100. Y por último tenemos el RLS, que es de 30.42 aproximadamente, es bastante similar a los otros. Y bueno, creo que eso es lo importante de las gráficas. Ya más adelante hablaremos de algunas conclusiones, entonces pues ya mi compañero Rubén pasará a hablarles de otra parte importante. Listo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nuestros experimentos con los que realizaron los otros laboratorios? Entonces, como había mencionado David desde el principio de la presentación, los dispositivos de ellos, con los que los comparamos, eran con los que atrapaban las células por medio de presión. En cambio, en nuestro dispositivo de Modern Machine, la presión hidrodinámica no es ni siquiera cerca a la que ellos aplican. Entonces, para estudiar el efecto que tenía esa presión que ellos están haciendo, nosotros utilizamos otro sistema de microfluidos conocido como MAX o Microfluidics Assisted Cell Screen. Entonces, este dispositivo funciona similar para poderlo montar, es similar al del Modern Machine, el cual realizamos el máster, realizamos los diseños, el PMS, los probamos, todos los protocolos que dijo Steven son muy similares. Sin embargo, este es un sistema de 2 niveles, por lo tanto se necesitan 2 másters y realizar 2 chips que luego se van a pegar. Entonces, el MAX se puede, este dispositivo se puede dividir en 3 secciones. La sección de crecimiento, que es el que se encuentra en un círculo rojo. Entonces, esta realmente nosotros la usamos a 30 grados centígrados, que es la temperatura a la que crecen las levaduras. Y en esta zona podemos cultivar nuestras células para experimentar en ellas en la curva de crecimiento donde nosotros queramos. Entonces, como explicaba Diana, nosotros queremos que se encuentren en la fase exponencial. En el recuadro gris se encuentra la sección de presión. Aquí se encuentran las válvulas que nos van a permitir controlar la presión que se aplica. Y el MAX tiene un rango de funcionamiento entre 0 y 30 PSI de presión. Y en el recuadro azul encontramos la sección del chip, que es donde podemos observar la muestra por medio del microscopio. Entonces el chip del MAX tiene el siguiente diseño. Entonces, como les dije, era de 2 niveles. Entonces en el nivel inferior se encuentra el canal de flujo, que es por donde va a pasar la muestra. Y este, como pueden ver, tiene una entrada y la salida va a los residuos. En cambio, el canal superior debe ir perpendicular al canal de flujo, y a este se le conoce como canal de control, y este solo tiene, como pueden ver, una entrada, pero no tiene salida. Entonces, al ingresar un fluido por este canal, lo que va a pasar es que, como es un material suave, que era el PMS, este se va a inflar y va a colapsar sobre el canal de flujo. De esta forma, ahí es donde se aplica la presión que les estábamos comentando. Entonces, aquí hay un video del funcionamiento del MAX. Entonces, tiene tres momentos, digamos, abierto, que ahí las células van a pasar muy rápido, entonces no se alcanzan a ver en el dispositivo. Medio abierto, que en este caso se infla el canal de control de tal forma que el canal quede más o menos con el mismo tamaño de la célula, y de esta forma las células siguen pasando, pero muy despacio.
Y finalmente está cerrado, que es cuando ya se están presionando las células. Luego, con este dispositivo lo que hicimos fue el experimento de presionar las células. Entonces ahí no se ve, pero la primera columna lo que nos muestra es la expresión genética de las células de 5 muestras recién tomadas en la fase exponencial. Luego la segunda columna nos muestra, esperamos 4 horas y a una de esas muestras le medimos otra la expresión genética, pero estas fueron sometidas a una presión de 10 psi. Luego la tercera columna, lo mismo, pero a una presión de 15 psi, y la última columna lo que nos muestra es unas muestras que dejamos las 4 horas sin aplicarles presión. Para medir la expresión genética de las células, lo que hacemos es marcarlas con un marcador de fluorescencia en un gen constitutivo. Esto nos indica que entre más activa esté la célula en su reproducción, más va a brillar. Mientras que entre menos brille es porque su actividad reproductiva va a ser menor. Entonces, de esta forma podemos calcular, cuantificar la expresión genética. Para compararlo con los otros laboratorios o para ver la presión que ellos estaban aplicando, hicimos un modelo matemático bastante sencillo que está basado en la ecuación del resorte, donde tenemos que una fuerza, que en nuestro caso va a ser presión por área, va a ser igual al módulo de superficie por la deformación de por cuánto se comprime la célula. Entonces, con las medidas que hicimos el experimento, que eran 20 psi, 15 psi y 10 psi, encontramos que corresponde a una deformación de más o menos entre 0.2 y 0.4 micras. Entonces, después, con el mismo programa que dijo Ivonne, ImageJ, lo que hicimos fue cuantificar cuánto se deformaban las células en los experimentos que hicieron en los otros laboratorios, y de esta forma concluimos que la presión que ellos están ejerciendo entra en el rango de las que afectan la expresión genética. Entonces, por ejemplo, en esta imagen específica, podemos medir una deformación de 0.57 micrómetros, lo que correspondería a una presión de 27, casi 28 psi. Y listo, y eso es todo. Pues creo que querían comentarles sobre otra actividad. Bueno, pues algo que nos pareció chévere hacer fue pues esto. Pues es un bonus porque pues es algo nuevo y novedoso pues para nosotros. Y se preguntarán que si hacemos esta clase de ciencia y tecnología, ¿cómo la podemos llevar a un salón de clases? Entonces, gracias a David y un contacto que él tenía de un colegio, pues él nos planteó como la propuesta de ¿quieren llevar esto a un colegio? Y nosotros dijimos como, bueno, claro, pues claro, o sea, sí. Entonces lo que hicimos fue en el campamento de ciencia mostrar lo que estamos haciendo en la Universidad de los Andes. Entonces nuestro grupo se llamaba Microfluidics Camp, y pues lo que hicimos fue mostrarle a chicos desde 8º a 11 todo lo que hacemos en el laboratorio. Nos dividimos en grupos de 4 y lo que hicimos fue dividirnos trabajo. Entonces unos mostraban cómo se hace un microfluido de papel, otro en cáncer cómo funciona, otro en organochips cómo funciona, y el último en tratamiento de agua. Las imágenes que están viendo fue de cómo sucedió y cómo fluyó nuestra actividad. Eso fue una semana y pues esta es nuestra primera versión, y este año pues estamos realizando la segunda versión, pero pues por la pandemia la estamos planeando cómo hacerla así virtual, y pues para hacerla con materiales que ellos puedan utilizar en su casa. Entonces pues esto es como así algo novedoso y pues que nos gustó mucho a nosotros porque nuestra expectativa fue muy alta, ya que los chicos estuvieron muy interesados como en hacer esto, en que nunca habíamos visto esto, y pues como es una tecnología muy nueva, entonces queríamos como darla a conocer. Otra cosa que digamos como para complementar lo del Microfluidics Camp es que nosotros lo quisimos aplicar pues porque básicamente la mayoría de los componentes que nosotros usamos para montar el dispositivo pues son de bajo costo. Por ejemplo, lo que es el máster lo podemos
Por ejemplo, pusimos a los chicos a que los hicieran en Paint, diseñaran su propio modelo, y ya que Paint por cuestión de píxeles pues nos permite modelar pues como tal el máster a las escalas de micras. Entonces pues pusimos a que los estudiantes lo modelaran a esas escalas, sus propios diseños, y como este máster lo podemos por el mismo método de Photoresist, lo podemos imprimir en un acetato. Por ejemplo, las cuchillas también lo podemos cortar y eso. Y el polímero que usamos, pues hay muchos otros polímeros que podemos utilizar muy similares, como es el caso de silicona, simplemente para mostrar cómo se obtiene. Entonces eso fue también otra cosa de lo que motivó, pues que nos permite utilizar materiales de bajo costo y poder mostrarles a los estudiantes que aunque sean tecnología de punta, pues también se puede aplicar a cualquier etapa del conocimiento. En este caso, o sea, cualquier etapa de estudio que puede ser en un colegio, y ellos pueden ver cómo se produce. No sé si haya algo más de complementar de mis compañeros. Se fueron y te dejaron solo. Bueno, ya termina la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, ya señor, pues estamos esperando a David. Ok. Bueno, pues no sé si hagan preguntas. Sí, exacto. Entonces, bueno, antes de las preguntas, pues agradecerles enormemente. Y por este medio, lo único, bueno, una de las cosas que necesitamos es no poder tener los aplausos que se merecen, pues por este trabajo tan interesante que han desarrollado. Muchas gracias a todo el equipo, porque pues queda muy claro que es un trabajo bastante complejo que requiere de la articulación de unos esfuerzos especializados muy completos, ¿no? Desde el problema de la modelación, del modelar estos dispositivos, estos chips, hasta la parte de fabricación, de caracterización, luego la parte experimental, luego la parte de análisis y también el contraste con otras técnicas, otro tipo de trampas. Y como si fuera poco, entonces también está todo este trabajo que han hecho muy interesante, muy bonito de socialización en los niveles en los niveles escolares, en el colegio, en los colegios. Entonces, realmente quedo pues muy impresionado de la cantidad de trabajo y sobre todo lo que debe significar, no me imagino, la articulación de tantas partes en este trabajo que pues tiene todos los componentes. Muchas felicitaciones a todo el grupo. Muchísimas gracias a Steven. Disculpas porque al principio me pasó nombrarte. Y a Rubén también, por supuesto. Disculpa ese descuido. Y bueno, entonces con las gracias de nuevo abrimos un espacio para preguntas. Han habido en la marcha, ustedes hablaban, una serie de preguntas que muy ágilmente el mismo David ha estado contestando, pero yo creo que si les parece, pues tenemos tiempo, oportunidad para hacerlas en vivo, pues las preguntas. Por aquí vi de las primeras preguntas que vi fue la de, a ver si no veo rápidamente. Bueno, lo primero fue José Alejandro, que preguntaba o pedía que se hiciera pues como que no quedó claro lo de elementos finitos, ¿no? El trabajo que hizo Ivonne. Entonces, retomarle de ahí porque también había problemas con la presentación. Entonces, José Alejandro, exactamente, si puedes precisar un poco más la pregunta para que no sea solamente repetir esta parte de la presentación, sino si nos puedes decir exactamente el interés que tienes particular. Claro, estaba intentando seguir el hilo de lo que estaba diciendo la compañera, y ella hablaba acerca de
de que estaba utilizando el método de elementos finitos para analizar esta zona, digamos, del recuadro rojo, pero no entendí cómo lo utilizaba y qué resultado obtenía, qué estaba Ah, buscando. ok, ok. Pues es que este es el perfil de velocidad. Entonces lo que yo buscaba era un promedio o una aproximación de qué velocidad lleva el flujo en esa trampa. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que yo hice fue hacer punto a punto desde la parte inferior hasta la parte superior del recuadrito rojo, tomar esos datos y hallar un promedio. Y esa era la velocidad con la que va, bueno, en ese punto, cómo va la velocidad del flujo en la trampa. ¿Sí me entendiste o no? Sí, ya, supremamente más claro. Ok, Ok. Y gracias. de pronto, para complementar la respuesta, digamos que la parte de elementos finitos va en que nosotros solo podemos conocer la velocidad inicial con la que nosotros mandamos el fluido. Y entonces, a partir de ese método, lo que hacemos es colocamos unos parámetros de frontera y ahí podemos calcular las velocidades en todo el dispositivo. Tenemos acá otra pregunta que había hecho Eric Barrios, perdón, acá sí, no sabía que estaba Eric por acá, bienvenido Eric. Y la pregunta era sobre Eric Sebastián Barrios, pregunta que por qué el alto de los capilares es 5 micrómetros, puede ser mayor o menor. David contestó, pero no sé si quieren ampliar un poco la respuesta. David contestó que tratamos de hacerlo lo más cercano al tamaño de la levadura, que podría ser mayor, si es menor de pronto presionaríamos la levadura. Se pueden hacer más altos, pero de pronto quedaría más de una célula atrapada, entonces queremos que sea lo más cercano al diámetro de la célula. Sí, pues yo creo que pues, la respuesta está bastante completa. De pronto podría agregarles que lo chévere también de este dispositivo de Modern Machine es que sirve para estudiar distintas muestras. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos estudiar bacterias, pues simplemente se cambia el alto del chip y listo. Y ya el resto es lo mismo, simplemente es cambiando como las dimensiones del chip. Entonces, pues también es otra ventaja que tienen los microfluidos. Ok. Luego pregunta Jessica Gil Londoño, de Univalle. Dice, en la simulación, ¿cuál es el tamaño de la ventana de cálculo? ¿Bajo qué consideraciones escogieron ese tamaño? Bueno, acá repito, David contestó rápidamente. Hicimos el enmallado más pequeño, lo más pequeño posible que permitiera realizar la simulación. Si hacíamos un enmallado muy fino, el computador se acababa en memoria. Si hacemos un enmallado muy burdo, no se vería todo el efecto. El cuadro rojo que mostramos es una sola trampa. No sé si quiere, exacto, Sí, gracias Rubén. señor. Es una sola Sí. trampa y ahí se simula la trampa con el tamaño de la célula. El tamaño de la ventana roja es Sí. más o menos 30 por 30 micras y lo escogimos para poder alcanzar de una trampa. Los bordes los simulamos a partir de los resultados del canal completo. Entonces, ¿van a ampliar? No, pues está explicado porque lo que hacemos es, a partir de lo que le explicamos a José, de tener la velocidad inicial con la que va el flujo. Entonces, lo que yo hice fue tomar como del cuadrito, más o menos cada 30 micras, y de ahí tomar esos valores iniciales de frontera y de velocidad, y pues eso fue lo que hice. No sé si Jessica todavía nos acompaña y si quedaste contenta con la respuesta o quieres... Hola, qué pena, justamente tuve, no sé, un problema con mi conexión y se congeló todo. Entonces no escuché qué más dijo, creo que Ivonne o Diana, no estoy muy segura. Ivonne. Entonces no alcancé a escuchar qué dijo ella con respecto a lo que yo estaba preguntando. Ivonne, ¿podría repetir, por favor? Pues bueno, entonces a partir de lo que le expliqué a José, de que pues lo de valores, método
de elementos finitos. Entonces, esa velocidad inicial pues, esa velocidad que lleva esa trampa, lo que hice fue a partir de ese cuadrito rojo, cada 30 micras, o bueno, sí, o sea, el tamaño de esa trampa, o sea, para solo una trampa, 30 micras por 30 micras aproximadamente. Entonces lo que hice fue tomar valores de velocidad y otros parámetros que eran paredes y digamos con la velocidad final que tomé aproximada de esta trampa, es la velocidad con la que va al comienzo, o sea, lleva la pared de inferior, o sea, inferior, y la velocidad final de esta trampa, de los promedios, es la que lleva a la parte superior. Entonces, pues es aproximadamente 30 por 30 micras, pues lo decidí así, pues como para que la trampa estuviera más o menos centrada, o pues, no sé, o sea, como que se ubicara más o menos en el centro de ese cuadrito, de ese rectángulo. Ahora sí Oh, entendiste o... sí, 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 igual con lo que dijo David, también quedó más Sí. claro. Otra de las razones, y es algo que quería decir con respecto a una pregunta anterior, y es que como ustedes están usando Console, pues Console utiliza elementos finitos para todo el proceso de simulación. Entonces esa es la razón por la que ustedes también utilizan elementos finitos, es porque ustedes están utilizando un software que utiliza elementos finitos para poder hacer el resto de simulación. Si ustedes estuviesen simulando en otro programa o estuviesen construyendo su simulación en C, ustedes podrían escoger otros métodos numéricos para hacer la simulación, pero pues a ustedes les viene bien hacer simulación con elementos finitos y entonces también por eso usan Console, que pues funciona bastante bien, no es tan complejo de simular y más para el tipo de sistemas que ustedes tienen. Y además permite hacer cosas muy chéveres y muy bonitas. Y exportar, por ejemplo, los videos. También es interesante ver cómo se ve ese flujo en video. Ok, gracias Jessica. Habías hecho también otra pregunta que lo voy a leer acá con respecto a la construcción de la trampa en COMSOL. ¿La hicieron solamente escogiendo una geometría en particular y ubicándolas como muestra en la imagen? ¿Qué tanto se afecta la dinámica en función de la geometría de la trampa? Que creo que ya estaría más o menos atendida con lo que nos dijeron. David al respecto decía que simulamos varias geometrías, pero solo mostramos la que escogimos porque es la que mejor funciona. Antes de escoger esa trampa, probamos diferentes geometrías, cuadrados, rectángulos, círculos, y modelamos todas y escogimos las que traen un efecto de atrapamiento más pronunciado. Entonces creo que ahí ya estaría. Bueno, y a eso Ivonne también agregó que el flujo se corta abruptamente, se puede generar turbulencia, y lo que necesitamos es un flujo laminar. Eso lo garantiza la geometría de la trampa si es circular. Luego, Dayan Francisco González hizo otra pregunta. ¿Usan una temperatura específica o hacen el experimento a temperatura ambiente? David contestó que a 30 grados, sí, también recuerdo haber escuchado ese dato, que es la temperatura a la que mejor crecen las levaduras, ¿no? Aquí había otra pregunta de Jessica, de la ecuación de N versus T, puesta a qué función cumple el parámetro G. Entonces, David nos decía que el número de generaciones es el parámetro G. La primera generación en 1, así sucesivamente hasta la cuarta, bueno, la segunda N2, la tercera N4, N igual a 4 y cuarta N igual a 8 y así sucesivamente. Bueno, pues te preguntas nueve más, tal vez acá Eduardo Leiva, que los felicita por el trabajo realizado, que se nota la entrega y la dedicación, y hacía una pregunta: ¿la viscosidad del flujo usado más las células la tienen contemplada para la velocidad con la que es atrapada las células? Lo pregunto por las posibles inestabilidades de fluidos no newtonianos que pueden afectar sus observaciones. Entonces,
No sé qué Pues quiere señalar. ahí no mostramos los datos de los números de Reynolds para las simulaciones. Sin embargo, al nosotros haberlos calculado, siempre obtenemos números de Reynolds muy bajitos. O sea, estamos bien lejos del régimen no newtoniano. Estamos por debajo casi que por debajo de 10 en el número de Reynolds. Entonces, podemos asumir siempre que vamos a tener flujo newtoniano. Entonces, en ese caso no esperaríamos ninguna afectación debido a fluidos no newtonianos. Muchas gracias, David, por la explicación. Mauricio Ramírez Castrillo, pues dice que muchas gracias, excelente proyecto. Se retiró, pero dice, recomiendo repetir el experimento con células creciendo en medio SC para evitar posibles sesgos en el tiempo de duplicación debido al medio y no al estrés celular causado por el espacio donde quedó atrapada la célula. Bueno, fue un comentario, una sugerencia. El mismo Mauricio vuelve a decir, muchas gracias, excelente proyecto. Ok, no, lo que hizo fue que nos duplicó el mensaje. Luego Eric Sebastián Barrios dice que tiene otra pregunta respecto a las dimensiones de la trampa. Decía 15 y 10 y el diámetro del capilar. ¿Cómo obtienen esas dimensiones? ¿A partir de qué? Pues para la trampa, básicamente estamos limitados por la tecnología de microfabricación, que en la Universidad de los Andes es de 5 micras. Entonces, esa es la resolución máxima a la que podemos llegar. Esa es la resolución del aparato con el que se hace microfabricación allá. Entonces, por esa razón, siempre vamos como en múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, y pues las levaduras son de 5 micras, pues más o menos entre 5 y 10. Entonces, para fabricar esto, digamos, lo hicimos pensando siempre en la limitación física que tenemos cuando vayamos a hacer la microfabricación, y es lo más pequeño que podemos fabricar es un patrón de 5x5. Entonces, de ahí para allá, toda la geometría de la trampa fue pensada de esa forma. Sí, gracias, David. Bueno, y había agregado a esta respuesta, Steven, que se modeló el máster antes de utilizarlo experimentalmente. Por tal, las medidas se asignaron antes por medio del programa que estructuró el máster, ello basado en la misma escala de dimensiones de la levadura, perdón. Pero pues creo que aquí, como claramente lo explica David, pues las limitaciones ya del sistema de litografía con el que se cuenta, pues es litografía óptica y eso está entre los límites que se pueden desarrollar con esa técnica, ¿no? Vale, y bueno, por último, Jessica da las gracias a todos por sus respuestas, el trabajo que están haciendo es muy bonito, interesante, y que gracias al profesor César, bueno, gracias, no, a ti, Jessica. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario, antes de agradecer de nuevo al equipo y terminar el coloquio. ¿Alguna pregunta más? Parece que no hay más preguntas. Entonces, bueno, pues nada, no queda más de verdad que David, muchas gracias pues a todo el equipo, por supuesto, pero sabemos que también tenemos que extender las gracias al profesor Juan Manuel Pérez Draza, porque pues, repito, es un trabajo de muy alto nivel. El solo hecho, es decir, en términos de la complejidad que comprende, pues, ir desde los diseños experimentales hasta pasando por la simulación, por la fabricación, por la experimentación, el análisis, el contraste, en un equipo tan numeroso, pues, donde está David, también está Elizabeth,
y pues todo el soporte que tienen pues de parte de los estudiantes, tanto de la Universidad de los Andes como Rubén, y de la Universidad Distrital como Steven, Ivonne y Diana. También pasaron por allí Cristian Álvarez y ahora se me olvidó el nombre. ¿Mauricio? Mauricio. Y Mauricio. Yo quisiera tal vez para despedirlos, reiterándoles el enorme agradecimiento en nombre de toda de la Universidad Distrital y especialmente la licenciatura en física, que nos regalaran, digamos, yo sé que acá hay estudiantes que están interesados, que quieren, es decir, que después de esto, al enterarse de que esta posibilidad existe de hacer el trabajo de grado en modalidad de pasantía allí en la Universidad de los Andes, que pronto se refirieran un poco a cómo es el mecanismo, qué tendrían que hacer, qué posibilidades hay en este momento, ahora en medio de esta contingencia de aislamiento social, que nos refiramos un poquito a eso que seguramente será de interés para muchos. Bueno, muchas gracias. No, pues básicamente lo que estamos tratando de hacer ahorita, que no tenemos acceso al laboratorio, es una aproximación de simulaciones, y es que pues o sea, mejor dicho, todos los experimentos que se han hecho se han asumido que uno arranca con todas las células en la misma edad, si uno arranca con las células, digamos, jóvenes, pero eso no es cierto, porque pues cuando uno crece células, ellas están creciendo exponencialmente, y cualquier descache que uno tenga en el tiempo en el que uno coja las células va a ser representado en el número de células que tenga, y pues van a tener distribuciones diferentes. Entonces estamos en este momento arrancando de distribuciones iniciales, suponiendo distribuciones iniciales y las distribuciones de los tiempos de duplicación, mirando cómo sería la curva de RLS. Y pues entre más personas estén en nuestro laboratorio y en nuestro proyecto, a mí me parece que es mucho mejor, porque podemos, digamos, como articular el trabajo, ayudarnos entre todos. Entonces, si están interesados, les puedo dejar mi correo aquí en el chat. Básicamente lo que hemos hecho siempre es, me escriben un correo, ahí lo dejo, dea-duran@unidandes.edu.co, y hacemos el contacto, hablamos obviamente con Juan Manuel, definimos qué quieren hacer, los llevamos al laboratorio, al grupo de investigación, para que se enteren en qué estamos trabajando, qué cosas digamos, hacen falta ahorita por realizar, y cómo pueden ustedes contribuir a eso. Y además, pues, pueden estar un tiempo aprendiendo, ¿sí? O sea, sin el compromiso de que tengo que aportar algo ya, sino estar aprendiendo todo lo que hacemos, e incluso participando de los campamentos de ciencias y todo, y después de ese tiempo miramos qué les interesa y cómo podrían aportar a este trabajo. ¿Alguno quiere decir alguna otra cosa complementando eso? Yo, no, pues invitarlos a todos y que se animen. Realmente, pues el trabajar en el laboratorio es algo muy bonito y bastante chévere. Nos hemos divertido, hay momentos de mucha risa. La verdad es que uno se divierte muchísimo pues con los compañeros y con la gente con la que uno está, igual haciendo también el trabajo. Créanme que construir los chips, revisarlos, hacer todo ese procedimiento, a pesar de que es tan largo y tan demorado, uno se divierte un montón. Hay veces en las que uno le toca quedarse hasta muy tarde o madrugar ya muy temprano, pero pues uno la goza, y ese es como el disfrute de realizar la pasantía y de poder realizar el trabajo. Bueno, qué maravilla. Muchas gracias a David, muchas gracias a Diana por ese mensaje tan motivador. Bueno, de verdad que quedo yo personalmente, y sé que todos muy agradecidos con que nos hayan compartido este trabajo, esta experiencia de trabajo en grupo también, y esta posibilidad para los estudiantes de la licenciatura en física que la biofísica y la física de sistemas biológicos es de gran interés, y hay veces aquí pues nos quedamos cortos. Sí tenemos un grupo de biofísica a cargo de la profesora Pilar Infante,
pero pues justamente ella ahora tiene un cargo administrativo pues que le manda casi, si no la totalidad del tiempo, y pues esto es una oportunidad pues de que los que tienen interés pues encuentren alternativas para trabajar con... Por ahí está la profesora Pilar, un saludo muy especial, me está escuchando. Menos mal que no estaba hablando mal de ella, ¿no? Y bueno, no, pues de nuevo muchas gracias a todos. En 8 días nos vemos de nuevo. El coloquio de licenciatura en física tienen 8 días en un tema que tiene que ver con el grafeno, evaluación de la resistencia a la corrosión de la película de grafeno cobre depositado en CVD térmico a cargo de Artur Triana. Entonces ya les mandaremos la publicidad y de nuevo muchas gracias y nos veremos en la próxima. Entonces, por el mismo canal, ya saben, martes a las 2 de la tarde. Gracias y chao. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor César, por la invitación y por el espacio que nos permite para este tipo de presentaciones. No, maravilloso. Muchas gracias por venir, por asistir. Chao, chao. Chao, Cecita, suerte. Chao, gracias. Chao. Un abrazo, chao.